Egunon, Guztioi, gracias por la invitación al Gobierno vasco, al Departamento de Educación y especialmente a la delegación del Gobierno vasco en Bruselas, que ha sido tan amable de invitarme junto a mi compañero de la Dirección General de Educación. Yo voy a hacer la presentación en castellano, ya que creo sería más fácil para la mayoría. Of course, we have a minority that needs to use the translation, but in any case, I prefer to make satisfactory presentation. La presentación es un poco presentar cómo la Unión Europea y la Comisión vemos la implantación de este nuevo instrumento que hemos denominado Garantía Juvenil y cómo exactamente la formación profesional de la cual vosotros sois los expertos puede contribuir de una forma considerable a la implementación de la Garantía Juvenil. Pero antes, ayer fueron presentados algunos datos y básicamente cuando hablamos de desempleo juvenil, que es lo que me ocupo yo en la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, básicamente siempre hemos observado que el desempleo juvenil ha destacado con sus altos niveles. No es la crisis en realidad el elemento clave, aunque con la crisis hemos visto una aumentación. Si veis la línea roja, incluso desde los años 2003-2004, donde pues en muchos países había un auge económico, se destaca que había un desfase importante entre el desempleo general y el desempleo juvenil. Donde vemos el mayor distanciamiento es la línea que está, creo, en color más o menos violeta, es la línea del desempleo de la gente que tienen una cualificación insuficiente, sobre todo ni siquiera llegando al nivel de educación secundaria superior. Por ello, básicamente, en el año 2010, cuando fue establecida la Estrategia Europa 2020, es un poco la estrategia que nos va a llevar a nivel político los indicadores europeos de desarrollo en los próximos años, hasta el 2020, aunque como mencionaba antes mi compañero, visto los resultados de las elecciones europeas y dentro del proceso de transferencia de competencias hacia el Parlamento y los resultados que se han obtenido, posiblemente lo que es la Estrategia Europa 2020 va a quizás cambiar o tomar un rumbo un tanto diferente. Básicamente en esta estrategia fijábamos 5 indicadores marco en el cual toda la Unión Europea se fijaba objetivos de desarrollo y uno de ellos desde luego era la tasa de empleo entre la población activa. Como veis, la línea demuestra que desde el 2000 hasta el 2010 no hemos sido capaces en el conjunto de aumentar o ir hacia ese objetivo marcado de 75% y si no hay una intervención extremadamente rápida y fuerte, posiblemente el objetivo de empleo no quede cumplido en el año 2020. Y en realidad, de estas dos gráficas anteriores podemos destacar que es en realidad el empleo juvenil lo que hace la diferencia. Los trabajadores de más edad, normalmente, tanto por su estructura de trabajo más a contrato indefinido, más tradicional diríamos, están más o menos constantemente en el mercado de empleo, pero vemos que los jóvenes tienen una oscilación entre países extremadamente alta. Antes se ha mencionado de que España en su conjunto, junto con Grecia y Croacia, presentan tasas de desempleo juvenil bastante superiores a la media. Pero aún así hay que destacar que dentro de España, en su conjunto, hay diferentes comunidades autónomas que tienen aún más altas disparidades. El País Vasco, Navarra o La Rioja, estas cifras son bastante más bajas y sin embargo en otras comunidades autónomas se destaca un alto número de jóvenes que no están trabajando. Pero ahí no acaba todo. En realidad nuestro problema no son tanto los parados en su conjunto, sino son la gente que diríamos no hacen nada. Básicamente en castellano les habéis denominado, creo que un poco desafortunadamente, con el famoso nini, pero básicamente son los jóvenes que ni trabajan, ni tampoco estudian, ni tampoco están en formación, que básicamente son un poco gente en inactividad. Y obviamente estar con 17 años en inactividad pues no es una muy buena señal para el futuro. Y ahí vemos, siento de que hay muchas barras, igual no se ve muy bien, pero básicamente en el último conjunto vemos los países donde el porcentaje de estos jóvenes inactivos que no estudian y no participan en ninguna formación continua prácticamente se ha aumentado con forma más significativa. Desafortunadamente, una vez más, España se encuentra entre ellos. Y ahí es donde consideramos desde la Comisión que hay que hacer un esfuerzo extremadamente importante
para tratar de reintegrarlos en la formación, ya sea formación inicial o formación continua. Y ahí creo que vuestro rol es más que importante. Bien, voy a presentar muy brevemente las diferentes medidas que a nivel europeo se han tomado ya el año pasado, básicamente agrupadas dentro del marco paraguas que se ha llamado Oportunidades para Empleo Juvenil. En primer lugar, tenemos la Iniciativa de Empleo Juvenil, que en realidad fue un acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno de, en el marco presupuestario europeo, dedicar una suma considerable, pero no insuficiente, por desgracia, a medidas específicas de empleo juvenil, de promoción del empleo juvenil. Tenemos la recomendación del Consejo Europeo sobre la implementación de la garantía juvenil, que voy a detallar en breve, y también tenemos la Alianza Europea del Aprendizaje que Joao ha presentado con bastante detalle. Y algo que ha quedado quizás un poco fuera del marco político, porque ha tenido un nivel de recomendación adoptado también por el Consejo recientemente, es el marco de referencia del contrato de prácticas, podríamos decir, donde a nivel europeo se fijan unas características básicas que cualquier contrato de prácticas debería tener en Europa, visto el contrato de prácticas obviamente como la primera fase de la integración laboral, pero desde luego no la última, ya que no podemos tener a nuestros jóvenes en contratos de prácticas para un periodo bastante prolongado. Ahora bien, ¿qué es la garantía juvenil? Cuando el término empezó a utilizarse a principios del año 2013, pues mucha gente no entendía en realidad qué significa. Muchos pensaban que era como una especie de garantía comercial. Si no estoy satisfecho con el producto, lo puedo devolver a la tienda, ¿no? Obviamente con los jóvenes no podemos funcionar de esta manera. Entonces, básicamente se trató de agrupar experiencias que existían ya en algunos pocos países y crear un marco general en el cual se tomaba la consideración de que los jóvenes europeos menores de 25 años, luego también hay ciertas discusiones de por qué justo la barrera se puso en 25 años, pero bueno, este es, digamos, el acuerdo tomado. En un plazo de 4 meses después de que hayan abandonado su educación reglada o hayan quedado parados, deban recibir una buena oferta, normalmente por los servicios públicos de empleo o por otras entidades colaboradoras con los mismos. Y esta buena oferta en realidad incluye 4 pilares. Obviamente, si podemos ofrecer o encontrar un puesto de trabajo que sea adecuado para el individuo, mucho mejor. Hemos reintegrado un joven en el mercado laboral, pero no terminamos ahí. Básicamente es de conseguir de que este joven pueda seguir o una educación reglada, si es que ha abandonado tempranamente su formación, o pueda recibir una formación continua, tanto en la esfera laboral, con un contrato de aprendizaje, o una oferta de contrato en prácticas, si es un joven que haya finalizado sus estudios recientemente. El concepto es bastante fácil de entender, pero como vais a ver más tarde, la aplicación no es tan evidente, como casi siempre ocurre. Gráficamente, más o menos, este es el elemento. Por un lado tenemos los marcos, digamos, metodológicos definidos a nivel europeo. Las siglas, luego os la voy a deletrar porque no es fácilmente. Tenemos el marco de calidad de las prácticas que he mencionado antes. Tenemos la alianza de aprendizaje, porque si queremos colocar a jóvenes en puestos de aprendizaje, tenemos que tener un sector empresarial suficientemente bien posicionado y bien preparado para poder absorber todos estos jóvenes. Y también tenemos todas las medidas de movilidad que se implantan a nivel europeo. Obviamente el panorama no será completo si no tenemos todos los instrumentos financieros que puedan soportar todo este colectivo joven. Desde luego tenemos el Fondo Social Europeo, que está movilizando en el nuevo periodo alrededor de 90.000 millones de euros en los próximos 6 años. España solamente tendrá en su conjunto alrededor de 9.000 millones para los 7 años que siguen. Está la iniciativa de empleo juvenil, la IEI, donde se movilizan 6.000 millones a nivel europeo adicionales. Y desde luego no hay que olvidar los presupuestos nacionales, porque una vez más, si queremos obtener un efecto palanca, hay que agrupar los esfuerzos en un solo instrumento para que esto pueda financiarse. Y desde luego tenemos diferentes opciones de otros programas europeos. Se ha mencionado Erasmus+, también están los programas del FEDER, donde se financian diferentes tipos de infraestructuras o iniciativas. Y básicamente todos estos elementos, la idea es de que confluyan en el mismo instrumento de soporte y atención a los jóvenes.
Y obviamente al máximo de 4 meses, después de que la persona quede en una situación fuera del sistema educativo o fuera del mercado laboral, se le pueda definir una oferta personalizada según sus necesidades. Aquí obviamente es un elemento a decir de que no toda oferta vale. Básicamente a nivel europeo se ha llegado a un marco, como decía antes, en el cual se pretende de que siempre existe un convenio en el cual se especifiquen tanto los derechos como las obligaciones del joven. Muchos de los jóvenes que hoy en día reclaman una atención adicional, siempre se habla de la generación perdida, los precarios y demás. Entonces, básicamente, yo creo que hay que romper con esta tradición de tener a jóvenes en contratos de prácticas sucesivos de mucha prolongación. Obviamente tenemos que tener, como ayer se mencionó también en el ejemplo de Estados Unidos, un marco de aprendizaje. Básicamente un contrato de prácticas o un contrato de aprendizaje tiene el objetivo final de aprender o el objetivo final de formación. Desde luego tenemos que tener unas condiciones laborales bien establecidas y desde luego, como decía antes, tenemos que tener una duración razonable. Tanto para los contratos laborales, no es suficiente ofrecer contratos temporales y pensar de que con esto hemos resuelto el problema del mercado laboral, y tampoco es suficiente ofrecer contratos de prácticas de extensión extremadamente larga cuando el joven ya se siente preparado. Por esto, una especie de implicación gradual sería el modelo a seguir. Bien, básicamente, como decía, el servicio público de empleo de ningún país puede solamente resolver este problema. En España, a nivel general, ahora mismo se han cuantificado alrededor de 800.000 jóvenes en las características que presentaba antes, y desde luego la capacidad de absorción de los servicios públicos de empleo nunca podría ser suficiente. Por ello, la cooperación con los diferentes agentes, centros de formación, también centros o entidades del tercer sector, también la comunidad empresarial, que a veces se le oye demasiado poco, tienen que presentar una propuesta activa de inserción de los jóvenes. Desde luego, no quedamos solamente en intervenir cuando el joven esté en una situación de paro o en una situación de inactividad. La lógica sería de que un joven que esté en el sistema educativo pero que presenta deficiencias o posibles problemas de abandono escolar o deficiencias del aprendizaje, ya se llegue a intervenir de forma temprana en el centro de estudios, porque es la mejor forma de ahorrar no solo recursos económicos, pero también de ahorrar esfuerzos y gasto público en el seguimiento de este joven. Y desde luego la ambición, por lo menos que hoy en día tenemos, es de que la garantía juvenil no sea una reforma más de todas las que se han ido aplicando. Básicamente no podemos aceptar colección de políticas ya existentes, tenemos que de verdad cambiar un poco el sistema o el modo de ver la situación. Y tenemos la idea, o por lo menos el gobierno español y las autoridades regionales también en el País Vasco se han comprometido de llegar a todo el conjunto de jóvenes, no solamente aquellos que están inscritos o registrados en el Servicio Público de Empleo. Eso quiere decir que tenemos que llegar a los inactivos para incentivarles o a buscar un empleo o a mejorar su formación o cualificación personal. Como decía, tenemos que buscar una cooperación entre sistemas y justo por esto la Unión Europea básicamente ha puesto estos recursos adicionales para que a través de los programas operativos, tanto del Fondo Social como de otros instrumentos, pueda existir un instrumento o un efecto palanca para los fondos nacionales. Como decía antes, la garantía juvenil no viene de una actividad ideológica o de una promoción. Básicamente está el ejemplo claro, muchas veces se da el ejemplo de Finlandia, por algo será quizás, en el cual la garantía juvenil como sistema fue implementado ya hace unos cuantos años y básicamente se consiguió llegar a casi todos los jóvenes, en este caso fue prácticamente el 83,5%, que estaban en la condición descrita antes. Y desde luego, justo la confluencia de esfuerzos desde diferentes entidades fue la que llevó a conseguir el objetivo final. Muchos os estáis preguntando, pero ¿cómo podemos hacer esto en una situación de crisis donde estamos recortando presupuestos, ¿no? Básicamente, pues yo me diría, pues si creemos que la educación es cara, ¿qué podríamos decir de la ignorancia, no? Entonces, pues estas son las cifras que
Nuestros compañeros de la Fundación Europea de el Euro Foundation, que se encuentra en Irlanda, han calculado como una aproximación de lo que debería costar la implantación efectiva de la garantía juvenil en todos los estados de la Unión Europea. Por un lado, alrededor de 21.000 millones de euros al año, y por otro lado, lo que costaría al año el seguir con la tradición actual de tener un paro superior. Como veis, la diferencia es considerable, así que desde luego la ignorancia cuesta mucho más que pagar la formación. Bien, solo dos palabras para la iniciativa de empleo juvenil, porque a veces, estando lejos del terreno, estando en Bruselas, ahí en las oficinas grises y en la capital lluviosa de Europa, pues nos damos cuenta de que la gente piensa, no, esto es lo mismo. Los periodistas a veces tienen este tipo de interpretaciones diversas. Básicamente, la garantía juvenil no es lo mismo que la iniciativa de empleo juvenil. La garantía juvenil en realidad es el núcleo, como yo enseñaba antes en la diapositiva gráfica, del cambio de políticas dirigidas a los jóvenes. La iniciativa de empleo juvenil, la Youth Employment Initiative, básicamente es un instrumento financiero que se suma a dar una respuesta temprana y una respuesta inmediata a las necesidades. Pero si tenéis que pensar de aquí en adelante en algo, es la garantía juvenil como respuesta a las necesidades de los jóvenes en las regiones y en los países de Europa. Básicamente era, como decía antes, 6.000 millones adicionales que se incluyen en el presupuesto europeo, dirigidos directamente a las personas. Básicamente, en España, desafortunadamente, todas las comunidades autónomas son elegibles, ya que el paro juvenil es por encima del 25% de la población activa. Pero, como decíamos, queremos que los jóvenes sean los perceptores finales. Tanto contratos en prácticas en empresas como formación profesional, como servicios dirigidos directamente a los jóvenes. Porque, sinceramente, como se decía antes, es completamente inaceptable lo que estamos viendo en la práctica. Obviamente tenemos una serie de medidas que son elegibles. A diferencia del programa Erasmus+, el Fondo Social Europeo funciona de una forma un tanto diferente, ya que son los gobiernos nacionales y regionales que presentan su paquete de medidas que son posteriormente aprobados por la Comisión. No hay unas convocatorias de intervención directa. Pero de lo que nos consta, el gobierno vasco y el Ministerio de Empleo junto con el Ministerio de Educación están tomando las medidas necesarias para agrupar, como decía antes, todas las medidas y poner en práctica la garantía juvenil. En principio, el 1 de julio ya estará activo o estará accesible en todas las oficinas de empleo del territorio un sistema específico de seguimiento individualizado a los jóvenes en estas características. Básicamente, el panorama de posibilidades de inserción es muy amplia, pero solo me voy a detener quizás medio minuto en el marco que desde el punto de vista de la Dirección General de Empleo consideramos que la formación profesional puede jugar en este sistema de establecimiento de una atención de los jóvenes. Antes se han mencionado todos los elementos de sistemas de calidad en la formación profesional. Esto es, digamos, lo que la Dirección General de Educación está desarrollando en la Comisión, pero desde nuestro punto de vista creemos de que tenemos tres pilares en los cuales la formación profesional puede intervenir de forma extremadamente efectiva y tener este resultado. Por un lado es, desde luego, aumentar las experiencias laborales de los jóvenes. Creo que la formación profesional es uno de los raros sitios donde a 13, 14, 15 años ya se puede generar este deseo y el ver los resultados del trabajo. Es mucho más difícil en la educación general. También las finalidades posiblemente sean diferentes. Desde luego, conseguir este estrecho lazo con el mundo empresarial desde los centros de formación profesional se consigue bastante más fácil, aunque quizás no en todos los casos sea suficiente, porque todavía vemos una escasez del número de contratos de prácticas y puestos de aprendices que se ofertan. Pero desde luego ayer se hablaba mucho de lo que son las divergencias entre las necesidades de las empresas y lo que tradicionalmente el sector educativo ofrecía. Por ello, creo que la formación profesional puede hacer este gran paréntesis y tratar de poner un lazo entre las necesidades del mundo empresarial, con diferencias de sectores, diferencias regionales desde luego, pero también conseguir de que la educación en todos los niveles pueda tener una relevancia. Y finalmente no hay que olvidar que la formación profesional no es solamente para los jóvenes.
Ayer se habló también de las capacidades de trabajadores de 40, 45 años, 50 años, viendo las pirámides de la población que ayer se nos mostraban, que ya no parecen pirámides, sino otras estructuras muy atractivas. Las personas tendremos que trabajar más largo y para trabajar más prolongadamente en el tiempo, desde luego tenemos que tener un reciclaje de competencias constante. Por ello, el tercer pilar donde consideramos que una estrategia coherente de formación profesional ligada al empleo tendría que basarse es en el desarrollo de nuevas competencias y también desarrollar el espíritu emprendedor, ya que en Europa, por desgracia, solamente el 15% de los jóvenes declara querer tener una empresa. En nuestros compañeros de Estados Unidos y en Asia este porcentaje llega a los 60%. Si queremos competir con estos dos grandes continentes que nos están avecinando, tenemos que trabajar también en este sentido. He puesto algunos de los enlaces donde podéis tener información mucho más detallada y desde luego pues, conocer que el Fondo Social Europeo trabaja para las personas y de hecho para todos vosotros. Muchas gracias.